Buenas noches, les doy la bienvenida. Mi nombre es Gustavo López. Bienvenidos al siguiente módulo de este curso básico de formación de fe católica. Esta noche vamos a continuar con el tema que se denomina ¿qué es la Biblia? Pero antes de hacerlo y de presentar a nuestro ponente de este día, vamos a ponernos en presencia de Dios nuestro Señor. Así es que vamos a comenzar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Cristo Rey nuestro, venga tu reino. Virgen prudentísima, ruega por nosotros. Esta noche, como ya comentamos, vamos a tener el siguiente módulo, que es ¿qué es la Biblia? Tema por demás interesante. Pues no solo para nosotros los católicos, sino inclusive los ateos les llama muchísimo la atención, porque la Biblia, bueno, es el libro, o los libros. Y para esto esta noche nos van a dar la plática Salvador Delgado, que es un verdadero especialista en el tema. Ahorita vamos a platicar acerca de ello. Y bueno, sin más, me voy a permitir presentarlo. Él es originario de la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Tiene 52 años de edad. Es casado. Tiene dos hijos. Un hijo de 21 años y una hija de 19 años, perdón. Él es licenciado en Contaduría Pública, egresado de la Universidad de Guadalajara. Además, él es empresario y es dueño de la empresa que se llama SD Desarrollos y además es coach de negocios. Además de esto, él tiene el diplomado en Sagrada Escritura por el Instituto Bíblico de Guadalajara, que estudió del año 1996 hasta el año 2004 años. Él es ministro de la Eucaristía en Guadalajara, donde estuvo desde 1997 al año 2000. Actualmente él es asociado del Regnum Christi, forma parte de la familia misionera, es misionero, es ministro de la Eucaristía en la iglesia de Cumbres de Cancún. También él es responsable del equipo de uno de los equipos del Regnum Christi en Cancún. Él es el director general del Apostolado de Formación Católica Ya, el editor de la página de Facebook de Formación Católica Ya, y es un ponente en temas de fe. Entonces le agradecemos mucho a Salvador y pues le dejamos la palabra para que comience con el tema. Gustavo, muchas gracias por la presentación. Y bueno, pues ya lo decía Gustavo, ¿no? Vamos a ver el día de hoy algo que me apasiona, algo que algún día estudié de forma muy, muy a fondo, podemos decir que es la Biblia. Aquí en Cancún no existe un instituto bíblico, pero en Guadalajara tuve la fortuna de estudiar en el Instituto Bíblico durante varios años. Es un instituto que es una escuela, ¿no? Vas a una escuela tal cual, ¿no? Con un salón, con tu butaca, a clases, con un horario, es algo padrísimo. No sé si alguien ha tenido la oportunidad de estudiar en un instituto bíblico. Si no es así, pues el día de hoy vamos a tener una probadita, ¿no? Me gustaría compartirles poco, les voy a poder compartir muy poco realmente en una hora de todo lo que vi durante 3 años. Después hice un posgrado en el Evangelio de San Lucas, es decir, casi hice cerca de 3 años y medio más o menos, ¿no? Extraño mis clases de Biblia, yo les puedo decir, híjoles, muchísimo, ¿no? Pero bueno, pues el Señor, por alguna razón, me ha puesto en otro lugar, ¿no? Bueno, entonces, sin más preámbulo, pues vamos a ver lo que es la Biblia, ¿no? Ya lo comentaba Gustavo, qué importante es para nosotros como católicos conocer la Biblia, pues es importantísimo. Así como conocer el catecismo de la Iglesia Católica, conocer la Biblia es algo muy, muy importante. ¿Por qué? Me gustaría empezar primero por la siguiente pregunta. ¿Cuándo? Vamos a ir por partes, ¿no? Voy a pasar por 5 puntos, ¿no? Ese es el primer punto. ¿Cuándo y para qué se escribió la Biblia? ¿Cuándo se escribió? ¿Te has hecho esta pregunta? ¿Alguien lo sabe?
Mira, te presento aquí la primera Biblia. Te presento aquí la Vulgata. Mira, la Vulgata es una tradición de la Biblia hebrea y griega al latín realizada a fines del siglo IV, en el año 382, ni más ni menos que por San Jerónimo, y fue encargada por el Papa Dámaso I, 2 años antes de su muerte. La versión, ¿por qué se llama Vulgata? Bueno, la versión tomó su nombre debido a la frase que dice Vulgata Editio, edición divulgada. Y se escribió en latín corriente a contraposición de lo que conocía San Jerónimo, que era el latín clásico o el latín también que se le conoce como de Cicerón. Y el objetivo era pues que se difundiera, que se diera a conocer. Aquí le estoy poniendo un ejemplo de cómo era la primer Biblia. Ahora, Biblia significa conjunto de libros. Ahora, ¿cómo está dividida la Biblia? La Biblia está dividida en dos partes. Por un lado tenemos lo que vamos a llamar el Antiguo Testamento y por otro lado tenemos el Nuevo Testamento. El primero prepara el camino para el segundo. ¿Cómo es esto? Aquí está, ¿no? El segundo cumple lo anunció. El primero prepara el camino, por eso es que en el Antiguo Testamento vemos ahí, por ejemplo, vamos a encontrar lecturas como de Isaías, que nos hablan del Mesías, ¿no? Tú puedes meterte a leer al profeta Isaías y vas a ver ahí cómo describe incluso partes de la pasión, ¿no? O tú puedes meterte no sé, a Génesis, donde el Señor hace una alianza, hace su alianza desde el principio, ¿no? De que va a venir a salvarnos. Es decir, todos los primeros libros están preparando el cumplimiento de esta alianza que va haciendo el Señor, ¿no? Por eso se llama testamento, porque es algo que el Señor nos está heredando su salvación, y esto es justo lo que vamos a encontrar en la Biblia. Y en la segunda parte de la Biblia encontramos el cumplimiento a lo anunciado. ¿Qué es lo primero que tenemos en la segunda parte de la Biblia? Bueno, pues tenemos a los evangelios, es decir, el Hijo de Dios hecho hombre. Tenemos a Jesús. Por eso es que el Nuevo Testamento empieza con Jesús, porque Él es quien vino a dar plenitud a la Biblia. Por eso en muchos de los pasajes vamos a ver cómo los fariseos se acercaban con Jesús a preguntarle acerca del Antiguo Testamento, ¿no? Específicamente el Pentateuco, que son los primeros 5 libros. Por ejemplo, cuando le decían es lícito divorciarse porque Moisés lo escribió, porque Moisés me lo dijo, ¿no? Y el Señor les dice, pues se los dijo porque eran ustedes muy cabeza dura, ¿no? Pero no es así. Y entonces el Señor es el que dice, no le es permitido divorciarse. Una vez que ya estás casado, los dos son una sola carne, ¿verdad? Y no te es lícito ya divorciarte. Que de hecho en alguna ocasión el padre Laris hizo un comentario en una homilía que a mí me encantó, que dice, bueno, me encantó, y no, ahorita lo van a ver por qué. Él decía, es que a muchas personas, hoy en día, a muchas personas les gustaría que esta hojita no estuviera en la Biblia, ¿no? Así que se la arrancan a la Biblia. ¿Por qué? Pues porque hoy en día hay la palabra de Dios, hay a muchas personas a quien no les gusta lo que el Señor nos dice. Y bueno, no me adelanto porque voy a hablar de eso justo más adelante. La Biblia no es un libro bibliográfico, no es una bibliografía. Tú no vas a encontrar ahí como una ficha bibliográfica, ¿no? Nació en tal fecha y sucedió esto y estudió esto y pasó esto. O sea, eso no lo va a hacer, por ejemplo, con nadie, no sé, con Abraham, con Moisés, con Jacob, con el rey David. O sea, no vas a encontrar eso. Vas a encontrar algunos datos históricos, algunos datos que se iban a checar, por así decirlo, con la Biblia, ¿no? O que pudiera ser algún dato bibliográfico, pero ese no es el objetivo. El objetivo es que es un libro de salvación, porque todas sus enseñanzas son connaturales al ser humano, es decir, tienen que ver contigo y conmigo. Esto es, quien vive las enseñanzas de la Biblia alcanzará la felicidad, ¿no? En esta diapositiva que te presento, te hablo precisamente de esto, ¿no? Si tú vives las enseñanzas que hay en la Biblia, las enseñanzas que vienen de parte de Dios, lo voy a mencionar justo en una diapositiva más adelante. ¿Quién escribió la Biblia? Dios. Entonces, si viene de parte de Dios, Dios quiere tu felicidad. Hace ratito estaba en una oración con una persona y le hablábamos precisamente de eso, ¿no? Él decía, si tú le pudieras
preguntar algo a Dios o pedir algo a Dios, hoy, ¿qué le pedirías? Esa pregunta algún día se le hizo a Salomón, ¿no? Eso lo vas a encontrar precisamente en la Biblia. ¿Y Salomón qué pidió? ¿Pidió riquezas? No. ¿Pidió más reinos? ¿Pidió más poder? No. ¿Pidió más vida? No. Pidió sabiduría. Pidió sabiduría. Y la sabiduría nos va a llevar a la felicidad, que es Dios. Todos en nuestro corazón ansiamos amar. Queremos ser amados. Dios nos ama y el amor es lo que realmente nos hace libres. Y la Biblia justo nos habla de eso, nos va a llevar a la felicidad, nos va a llevar al amor, nos va a llevar a Dios, porque fue inspirada por Dios. Entonces, entre más nos acerquemos a la palabra de Dios, pues vamos a estar más cerca del Señor. Ahora, ¿cómo se va revelando Dios? En el Antiguo Testamento, Dios se revela como un Dios que ha hecho el mundo por amor, justo lo que yo te comentaba, y que es fiel al hombre, e incluso cuando éste se ha separado por el pecado. ¿Dónde vamos a encontrar la historia de Adán y Eva? En Génesis, en la Biblia. Y desde ahí empezó, ahora sí que empezaron nuestros problemas, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Empezó nuestro problema. Una vez que sabemos y nos reconocemos como pecadores, sabemos que nuestro problema viene desde ahí. Algo tiene, ¿no? También San Pablo lo dice, ¿no? Que por más que quiero hacer el bien, no lo hago, ¿no? ¿Por qué no hacemos el bien? Porque somos pecadores, porque estamos heridos por el pecado original. Entonces, desde el Antiguo Testamento, Dios se va revelando en cada uno de los libros. Tú vas a encontrar ahí la revelación, es decir, que Dios se va manifestando, que Dios nos va hablando y que es fiel al hombre, a pesar de que el hombre le va siendo infiel. Eso lo podemos encontrar, por ejemplo, en Moisés. Lo vas a encontrar ahí en Éxodo, ¿no? Cuando Moisés saca al pueblo de Israel de Egipto y Moisés va por las tablas de la ley. Cuando baja, ¿qué pasa? ¿Alguien se acuerda? Ya estaban siendo infieles, ya habían hecho ahí un becerro de oro y ya querían adorar a otros, ya se habían hecho su propio Dios, ¿no? Inmediatamente estaba siendo infiel. Y aún así, Dios se muestra siempre con ese amor, con esas, híjoles, esas ganas, iba a decir ganas, pero no es esa, eso que solamente está en Dios, que es esa misericordia, esa compasión por el ser humano, de siempre querernos salvar. Ahora, en el Nuevo Testamento se completa esta revelación. Revelación, dijimos, es que Dios se va revelando, que Dios va hablando, que Dios se va manifestando. Y justo te hablaba yo hace ratito de los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y fíjate bien, pon atención a esto. Son el corazón de la Sagrada Escritura y el tesoro más preciado de la iglesia. Justo por lo que te comentaba yo hace ratito. Porque ahí es donde nos revelan a quién, a Cristo, al Hijo de Dios que se hizo hombre. Esto es muy importante. ¿Cómo en la Biblia podemos encontrar esas anécdotas, y fíjate bien, porque no es bibliografía, ¿no? Esa palabra de Dios que es viva, que lo voy a comentar en unas diapositivas más adelante, que es el Cristo mismo, Dios mismo, que se revela, que nos habla. De hecho, el Evangelio de San Juan habla de eso, y la palabra se hizo carne y vivió entre nosotros. Ahí está la palabra que es Dios mismo, es el eterno presente que es Dios. Es ese Padre que es Alfa y Omega, que se revela mediante su Sagrada Escritura. Y todo eso te lo comento para que le demos ese valor, porque creo que como católicos a veces nos pasa de que, sí, vamos a misa y leen el Evangelio y algunas veces hasta ni le pongo atención, ¿no? Y esto te lo comento para que nos demos cuenta de lo que está ahí detrás de la palabra, de esa manifestación de este Dios amoroso que lo hizo utilizando los instrumentos que son los seres humanos, pero que quedó por escrito. De ahí lo importante
lo importante de su palabra, ¿no? Y lo importante de que le demos ese valor de que está Dios realmente detrás de lo que se escribió. Por eso es que no sé si les ha pasado cuando vamos en misa o si algún día te has puesto a leer la Biblia y de repente sientes y dices, es que esto era para mí. Algunas veces, recuerdo que antes de estudiar Sagrada Escritura, mi mamá me decía, es que tú en la palabra de Dios puedes encontrar a lo mejor una palabra y esa palabra es la que Dios te quiere decir a ti y se está revelando contigo. Y es cierto, algunas veces, no sé si te ha pasado, pero cuando estás escuchando el Evangelio, de repente una palabra, o el Salmo, a mí me ha pasado muchas veces también con el Salmo, ¿no? El Salmo, ¿no? El Señor es mi roca, ¿no? Y ya me quedé yo con, el Señor es mi roca, ¿no? Y entonces, sí, Señor, yo en ti me apoyo, en ti confío. Y recuerdo que en mis clases de Biblia, el padre Fidel nos decía eso, nos decía que la palabra, ¿han visto las vacas cómo rumean la comida así como la vuelven a masticar y la mastican y la mastican? Así es la palabra de Dios. Hoy te invito a que hagas eso con la palabra de Dios, ¿no? Que la mastiques y la mastiques. Es decir, que estés dándole la vuelta, para que vaya haciendo fruto dentro de tu corazón. Y así es como Dios precisamente se te ve revelando, tanto con el Antiguo Testamento como con el Nuevo Testamento. Ahora, testamentum o alianza. ¿Cómo es esta alianza? ¿Cómo está organizada? Bueno, pues ya te hablaba yo del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, ¿no? El Antiguo Testamento tiene 46 libros y estos son los que componen justo esto, ¿no? Empezamos con la alianza que hizo Dios con Noé, luego pasamos por Abraham, David, Moisés, el pueblo de Israel y luego vienen los profetas. Y luego, aquí está, mira, aquí está Noé, bueno, aquí te pongo estas imágenes para que tú las veas, ahí está Abraham, aquí está David, mira Moisés, pueblo de Israel, y luego los 27 libros que componen el Nuevo Testamento que empiezan con el corazón de la Biblia, que son justo los evangelios, ¿no? En total son 73 libros, que estos forman el canon de nuestra Biblia. Canon significa listado, es decir, la lista oficial. ¿Cuándo fue cuando la iglesia dijo, esta es la lista oficial de estos libros? Porque había otros libros, de hecho por ahí puedes encontrar algunos libros apócrifos, o actualmente algunas Biblias protestantes que carecen de libros, por ejemplo, no tienen los deuterocanónicos, esos libros los quitaron, ¿no? Nuestra Biblia, así como la conocemos, se dijo, este va a ser el canon en el Concilio de Hipona en el año 393, justo cuando San Jerónimo dijo esto, le presentó al Papa y les dijo, Papa, ya hemos analizado durante muchos años, le hemos dado la vuelta a todos los libros y estos son los que vemos que están inspirados. Y desde entonces tenemos justo esta Biblia. Si tú me preguntas, oye Salvador, pero ¿por qué? Porque luego también surgen, oye, pero creo que hay un evangelio de María Magdalena, no sé, ahorita no recuerdo, hay varios, ¿no? Uno creo que es de María Magdalena. Oye, pero ¿por qué ese no existe ese evangelio? Pues porque no pasó por el filtro, ¿no? Creo que hay también una carta de no, bueno, hay varios, te vas a encontrar muchos, yo no recuerdo todos los nombres, la verdad es que no me he metido a ellos, pero te vas a encontrar que de repente si los llegas a leer, te vas a encontrar que hay cosas como que no cuadran, ¿no? Hay cosas que no. Entonces, al haberlos analizado la iglesia durante tantos años, decidieron que esos libros definitivamente no tenían por qué estar dentro de la Biblia, ¿no? Ahora, ojo, como iglesia católica, esto es lo que creemos. Pasaron muchos años, o sea, esto no fue en el año 75 después de Cristo, cuando se dijo, estos van a ser los libros. Pues no, ni siquiera estaban escritos los evangelios, ¿no? O las cartas de San Pablo. Entonces tuvo que pasar un tiempo para que la iglesia lo reflexionara, lo contemplara, lo pusiera déjame decirlo de esta forma, le pidiera al Espíritu Santo que soplara y que le dijera a la iglesia si eran los libros que deberían de ser. Entonces tenemos que confiar en nuestra iglesia de que esto fue así, ¿no? Y cuidado con empezar a decir que la iglesia debería hacer esto, debería hacer lo otro. No, espérame, es que no sabemos por qué fue así. Tenemos que analizarlo, tenemos que informarnos, tenemos que preguntar, tenemos que
algo de lo que yo he aprendido, sobre todo en los últimos años, al estudiar el catecismo, como les comentaba, que estudié algún tiempo, mucho tiempo la Biblia, pero ahora que estoy estudiando el catecismo de la Iglesia Católica, me doy cuenta de que han sido reflexiones por años las que tenemos en nuestra doctrina, ¿no? O sea, no fueron hechas al garete. Y recuerdo que en una clase, en una clase de catecismo de la Iglesia Católica, el padre James, que era nuestro formador, nos decía, al principio como que yo decía, ay, padre, pero ¿por qué nos dice eso? A ver, nos decía, es que no me interesa lo que ustedes piensan. Y yo decía, ay, padre, pero no sea tan duro, ¿no? Pero finalmente el padre tenía razón. El padre no quería ser grosero con nosotros. Lo que el padre nos decía es que el catecismo es la línea, es el carril que nos marca nuestra doctrina, ¿no? Y ahí hay reflexiones de más de 2000 años, ¿no? que se han tratado en la iglesia. Pues así mismo justo es la Biblia, ¿no? La Biblia se estudió mucho tiempo, ¿no? Ahora, ¿cuándo fueron escritos los evangelios? Bueno, no hay fechas exactas, pero se calcula que San Marcos fue escrito, el evangelio de San Marcos fue escrito en el 75, en el año 75, después de la destrucción del templo de Jerusalén. San Marcos se cree que era discípulo de San Pedro. Entonces se van a dar cuenta al leer ustedes el evangelio de San Marcos que trae muchas cosas de San Pedro. O sea, casi él fue el que lo escribió. San Mateo se escribió entre el año 80 y 90 después de Cristo y probablemente en Siria. Este evangelio está enfocado hacia los judíos. El evangelio de San Marcos, perdón, me voy a regresar tantito. El evangelio de San Marcos es un evangelio sumamente sencillo, es muy práctico, de hecho es el más cortito de todos y es por donde se sugiere que empecemos a leer la Biblia. Oye, Salvador, pero no debo empezar en Génesis así como que en orden. No. Debemos de empezar por el corazón de la Biblia. ¿Y dónde te dije que estaba el corazón? El corazón de la Biblia está justo en los evangelios. Y lo ideal es que empecemos por el evangelio más sencillo, más fácil, que es más fácil de leer, más fácil de asimilar, de contemplar, que es el evangelio de San Marcos. Y luego de ahí pasemos al evangelio de San Mateo. El evangelio de San Mateo se enfoca hacia los judíos. El objetivo era demostrarles a los judíos que Jesús era el Mesías, que ya había llegado, que ya había estado ahí, que había que reconocerlo, ¿no? Para aquellos que no lo habían reconocido. El Evangelio de San Lucas se escribió entre el año 85 y 95 después de Cristo, siendo precuela de Hechos de los Apóstoles, es decir, primero se escribió el Evangelio de San Lucas y después Hechos de los Apóstoles. San Lucas se le consideraba a él, o sea, la iglesia lo considera él como un discípulo de San Pablo, y San Lucas es el único evangelio que trae datos sobre la Virgen María y sobre la infancia del niño Jesús. Entonces a San Lucas se le considera por ahí, ojo, esto no es oficial, pero esto lo aprendí yo algún día en mis clases de Biblia, de que el mismo San Lucas fue testigo de ir, mejor dicho, que él fue a hablar, era como un reportero, por así decirlo, que él fue y entrevistó a la Virgen María y de ella sacó todos los relatos de la infancia del niño Dios, de Jesús. Y por último, el Evangelio de San Juan. El Evangelio de San Juan se considera que se escribió entre el 95 entre el año 95 y 100 después de Cristo, probablemente en Efeso. El Evangelio de San Juan es distinto a los otros tres. Si se fijan, los otros tres fueron escritos más pronto, más rápido, ¿no? Se quería tener un documento, algo por escrito que ayudara a difundir el Evangelio, la buena nueva, la resurrección de Cristo. Acuérdense que la iglesia nació sin una Biblia. O sea, ¿qué pasó desde el año 33 hasta el 75? Pues los discípulos iban y predicaban la buena nueva y platicaban todo lo que había sucedido. Platicaban las parábolas. Por ejemplo, van a encontrar en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 13, vas a encontrar son 6 o 7 parábolas juntas, ¿no? La de la semilla de mostaza, la del tesoro escondido, la de la perla, no, son de las que me acuerdo. Pero vas a encontrar varias. ¿Por qué? Porque están todas juntas en el capítulo número 13, porque eran una colección. Al irlas comunicando los discípulos, se las iban aprendiendo, entonces se convertía como en una colección. Entonces, por eso es que el evangelista las capta y las escribe o las mete, ¿no? Las mete en ese capítulo, ¿no? Y después le empiezan a dar un orden,
¿no? Empezamos con la Anunciación, ¿no? Y luego, pues con, por ejemplo, San Lucas, pues mete algo de la infancia del Niño Dios, ¿no? Los demás no, los demás se van luego hacia cuando Jesús ya empieza su vida pública y llama a los pescadores, ¿no? Y empiezan con San Juan Bautista, ¿no? Y luego ya la predicación del Evangelio, de la Buena Nueva, ¿no? Y luego ya al final la Pasión, ¿no? Si se fijan, los 3 primeros evangelios van a tener más o menos la misma estructura, por eso se le llama sinópticos, esos 3 evangelios. En cambio, el de San Juan, ese es un evangelio distinto, no tiene el mismo orden que los otros. San Juan se tomó mucho tiempo para escribir este evangelio. O sea, estamos hablando de que el Señor murió en el año 33 y le estoy hablando de que en el 95 fue escrito. O sea, ¿cuántos años pasaron para que San Juan dijera, a ver, lo voy a escribir? No sé si han visto ustedes algunas imágenes, bueno, no imágenes, son frescos o pinturas o cómo se representa al evangelista San Juan. Al evangelista San Juan se le representa normalmente con un águila. No se pone el evangelista y luego un águila y luego una pluma, ¿no? No sé si lo han visto. Pero ¿por qué el águila? El águila es porque él vuela más alto. Él es el que podemos decir que está más, pues a otro nivel, ¿no? Es a otro nivel, un nivel mucho más alto, ¿no? Su evangelio trae algunas, trae algo que no traen los demás evangelios, ¿no? Van a encontrar, por ejemplo, no sé, ahorita se me viene a la mente algo de lo que recuerdo de cómo esas conversaciones que tiene Jesús con su Padre, el Padre y yo somos uno mismo. El Padre y yo somos uno mismo. Eso no lo van a encontrar en los otros evangelios. Van a encontrar ahí, yo soy el pan de vida. Ahí nos habla de la Eucaristía. Van a encontrarlo a otro nivel, ¿no? No me meto más a fondo porque recuerden que este módulo, pues va a ser, tengo muy poco tiempo para meterme más a fondo, pero les comento que próximamente vamos a tener un curso completo de Biblia en donde vamos a meternos pues a fondo a cada uno de estos evangelios y a más detalles de la Biblia, ¿no? Bueno, avanzo un poco más. Ahora, ¿quién escribió la Biblia? Bueno, esto ya se los adelanté. ¿Quién escribió la Biblia? Dios. Dios escribió la Biblia, pero lo hizo a través de los seres humanos que los fue inspirando. Es decir, la Biblia es inspirada. ¿Por qué es importante que sepamos que la Biblia es inspirada? Porque si yo la leo literal, no voy a entender nada. Si yo no pido al Espíritu Santo que me ilumine a leer la Biblia, estoy perdido, ¿no? No sé, por ejemplo, ahorita se me viene a la mente, te vas al Apocalipsis, ¿no? Y empiezas a leer el Apocalipsis y entonces se presentó, ¿no? Con los ojos de fuego, ¿no? Te están hablando de Jesús. Jesús se presentó con los ojos de fuego, ¿no? Con un cinturón de oro a la altura del pecho, con los pies, sus pies eran de plomo, ¿no? Entonces ya te lo estás imaginando ahí, si tú lo empiezas a leer literalmente vas a decir, esto es un robot, que no entiendo nada, no vas a entender nada de Apocalipsis. Por cierto, cuando estuve en mis clases de Biblia, durante un semestre avanzamos 3 capítulos. Bueno, ¿por qué no llegamos ni al tercero? Porque el Apocalipsis es un libro que hay que leerlo con todo lo que significa, ¿no? En todo el contexto. De hecho, en otra diapositiva más adelante lo voy a comentar. Fue escrita por San Juan, por el discípulo San Juan, en tiempos de una persecución tremenda que era cuando iniciaba la iglesia, y tiene muchos símbolos que hay que comprender. Por ejemplo, cuando dice los ojos de fuego, se refiere a la mirada del Señor, esa mirada, ¿te imaginas cómo era su mirada? Que te penetra hasta el fondo de tu corazón. Cuando habla de los pies de plomo, es que el Señor es firme, Dios es firme, con lo que te dice siempre se cumple, no se mueve para ningún lado, ¿no? En lo que Él dice se hace. De hecho, así es su palabra, lo voy a comentar más adelante. A la altura del pecho, un cinturón de oro, significa que su corazón que pasó por el fuego, ¿o no? Dime si no pasó por el fuego al haber pasado por la pasión. Claro que fue probado en el fuego. Y entonces, si no te explican todo este contexto, tú no lo vas a entender. Entonces necesitas estar inspirado por el Espíritu Santo y que tú vayas conociendo ciertos detalles y cierto contexto para que vayas entendiendo más a detalle cada uno de los libros, ¿no? Bueno, ahora, ¿cómo leer las citas bíblicas? Por ejemplo, aquí te pongo una cita bíblica. Dios es amor. ¿Cómo lo leo esto? Bueno, pues las primeras letras se refieren al libro, ¿sí? Es la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 8. Si tú ves que tiene un guión 10, es del 8
al 10, guión 15, pues del 8 al 15. Así es como debemos de leer la Biblia y es mucho más fácil encontrar pues dónde está, ¿no? Porque así vamos, ya sé en qué libro está, ¿no? Cuál es el capítulo y cuál es el versículo, ¿no? Bueno, muy bien. Pasemos al número 2. ¿Qué características tiene la palabra de Dios? Algunas de esas creo que ya te las adelanté, pero bueno, vamos a ellas. Primero que nada, es actual. Mira, aquí te pongo una imagen de un periódico. Sí, la palabra de Dios es actual. De hecho, la misma palabra lo comenta. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esto lo encontramos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, versículo 25. La hierba se seca y la flor se marchita, mas la palabra de Dios, de nuestro Dios, permanece para siempre. Esto lo encontramos en Isaías, en el capítulo 40, versículo 8. La hierba, imagínate cómo es, imagínate un campo. La hierba se va a secar, la flor se va a marchitar, pero la palabra de Dios va a permanecer. Y dime si no es así, ¿no? El Evangelio de San Marcos, escrito en el 75, ve los años que han pasado y su palabra sigue ahí. Es eficaz. Bueno, otra cosa, antes de pasar a eficaz. Es actual porque siempre te va a hablar y siempre va a tener algo actual que decirte. Porque es palabra de Dios, no pasa de moda. Yo hace ratito te hablaba de si el Señor permite el adulterio. Algún día se lo preguntaron y él dijo no. Y yo te pregunto ahorita, ¿el Señor permite el adulterio? No, ¿por qué? Pues velo, está en la palabra de Dios, es palabra de Dios. No va Oye, Salvador, y dentro de 1000 años, pues dentro de 1000 años va a ser lo mismo. Es palabra de Dios, es actual, va a seguir siendo actual. Ok, pasemos ahora a eficaz. Es eficaz. Hace lo que dice. Mira, aquí te pongo un ejemplo. Aquí está una imagen de cuando Jesús sanó al criado del capitán romano. Luego Jesús dijo al capitán, vete a casa, hágase todo como has creído. Y en ese mismo momento, el muchacho quedó sano. Cuando el Señor dice algo, se cumple. Igual su palabra. El Señor dijo, hágase la luz, y aquí está la luz. Hágase el cielo y la tierra, y aquí está el cielo y la tierra. Ve la creación, ahí está. Lo que el Señor dice, se hace. Y esto nos debe dar esa tranquilidad, no sé a ti, pero a mí me da esa tranquilidad de que es eficaz, de que el Señor no es como los seres humanos, ¿no? Como los políticos que te dicen una cosa y no es cierto que la hacen, ¿no? O habemos personas así, que decimos una cosa y hacemos otra. No, el Señor no es así. El Señor siempre que te dice algo, eso justo es lo que va a cumplir. Siempre que el Señor te dice, este es mi mandamiento, es que por ahí es, no lo va a cambiar. No, por ahí hay algunos mitos, ¿no? De que es que la iglesia se tiene que modernizar y, pues, ¿modernizar en qué? ¿En la palabra de Dios? No, pues la palabra de Dios no se va a modernizar nunca. La palabra de Dios es palabra de Dios. Ya está moderna siempre, ¿no? Y es eficaz siempre. También es salvadora, tanto de cuerpo como de espíritu. Y aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, Jesús sana a los 10 leprosos. Jesús les dijo, vayan y preséntense a los sacerdotes. Mientras iban, quedaron sanos. Uno de ellos volvió de inmediato. Entonces, en el camino, recuerdan esta parte del Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículos del 14 al 15, ¿no? Se los encontró en el camino. Aquí, mira, aquí te pongo esta imagen para que recuerdes, ¿no? Cómo fue. Se los encontró en el camino y les dijo, vayan con los sacerdotes, ¿no? Y cuando iban caminando, quedaron sanos, voltearon a verse y dijeron, ay, estamos sanos, ¿no? Entonces sanó su cuerpo. Y efectivamente, Dios nos sana, también mediante su palabra. ¿Qué dice después? Jesús entonces preguntó, ¿no han sido sanados los 10? ¿Dónde están los otros 9? Jesús les dijo, levántate y vete, porque ese que había regresado se postró ante Jesús a darles las gracias. Entonces dijo, levántate y vete. Tu fe te ha salvado. Entonces aquí la misma palabra nos muestra que el Señor, siempre que hace un milagro, no lo hace nada más porque dice, pues pobrecito, pues estaba enfermo ya que se le quita la lepra. No, el Señor siempre, ahora sí que va junto con pecado, perdón, junto con pegado, ¿no? Sana cuerpo y espíritu. ¿Por qué? Porque somos pecadores, porque siempre vamos a tener ahí nuestro espíritu que muchas veces no anda bien, ¿no? Traemos allí algunos pecados, algunas cosas que necesitamos entregárselas al Señor, ¿no? Y siempre hay una relación entre cuerpo y espíritu. Entonces el Señor nos salva. ¿Y cómo lo hace también? Mediante su palabra.
No sé si te ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces. Leo la palabra de Dios y ahí siento sanación, sanación de cuerpo y también siento sanación de espíritu, ¿no? Hay algunas veces que en la palabra lo encuentro, eso lo vemos claramente también en misa, no sé si te ha pasado cuando leen la palabra, cuando el sacerdote le explica, y como yo te comentaba hace ratito, a veces es una palabra, a veces es una frase, y ahí es donde Dios te está hablando a ti, está hablando a tu corazón y está sanando tu cuerpo y tu espíritu, ¿no? Siguiente característica, la palabra es proclamada, es anunciada, ¿no? Así debe ser. La palabra no es para que se quede guardada en un cajón, no, la palabra la tenemos que anunciar, porque el mismo Señor me lo pidió. Antes de ascender al cielo, el Señor dice aquí, vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos da ese mandato. ¿Se los dio a los discípulos? Sí, pero me los dio a todos, ¿no? A toda la iglesia. Todos tenemos esta encomienda de parte del Señor, esta consigna de parte del Señor, ¿no? Vayan, mira, aquí le estoy resaltando la palabra, vayan, pues, y hagan a todos los pueblos que sean mis discípulos. Por eso fue que se escribió el Evangelio, por eso es que tenemos una Biblia en nuestras manos, para que nosotros vayamos y anunciemos. ¿Por qué en la misa siempre se lee la palabra de Dios? Pues porque se está cumpliendo esto mismo que nos pidió el Señor. ¿Por qué cuando vamos de misiones, vamos y leemos un pedacito del Evangelio? Porque estamos haciendo esto. ¿Por qué en Formación Católica, en el apostolado, hacemos estos cursos y hablamos de la palabra de Dios? ¿Y por qué en las publicaciones? Pues porque buscamos cumplir justo esta encomienda que nos pidió el Señor. Pero ¿para qué es útil? Tú me puedes decir, ministro Salvador, pero ¿para qué es útil la palabra? Pues la palabra, mira, fíjate lo que dice la segunda carta a Timoteo en el capítulo 3, versículo 16. Toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, rebatir, corregir y guiar en el bien. ¿Habías visto esto en tu Biblia? Aquí me lo aclara la misma palabra de Dios. La palabra de Dios está inspirada por Dios y te ayuda porque te va a enseñar. Cierto que no nos enseña la palabra de Dios. No sé, has visto, por ejemplo, no sé si has leído el libro de Eclesiástico. Si tienes hijos adolescentes, diles que lean el libro de Eclesiástico. Tú mismo léelo. Ahí vas a encontrar muchas enseñanzas. No sé, por ejemplo, el de si dices algo, cumple tu palabra, ¿no? Eso algún día a mí me lo enseñó mi papá, pero ¿sabías que viene en la Biblia? El de, híjole, no sé, ahorita no me acuerdo de otro. Pero bueno, vienen varias enseñanzas de la vida, de la vida diaria, de la vida de todos los días. Ahora también nos enseña a rebatir. Si alguien tiene duda de la fe, para eso está también la palabra de Dios. Hace rato yo te hablaba del catecismo de la Iglesia Católica, que te lo recomiendo mucho también, ese te ayuda mucho a decir, mira, esta es nuestra fe, ¿no? Y viene aquí en el catecismo, pero la palabra de Dios también te sirve para lo mismo. ¿Dónde dice que el Señor, dónde dice que no es cierto que podamos divorciarnos? Pues tú vas a ir a la palabra de Dios así, pues aquí, mira, y lo dijo el Señor. ¿Y dónde dice que debo de amar a Dios sobre todas las cosas? No, pues aquí, ¿no? En la palabra de Dios, ahí lo vas a encontrar. Entonces nos ayuda eso, a rebatir, a corregir y también a guiar, porque nos guía hacia dónde, o hacia quién, mejor te digo, no, hacia quién, pues hacia Dios, ¿no? Hacia su reino, hacia la vida futura, hacia su reino de gloria. ¿Qué mejor que acudir a la palabra de Dios? Por cierto, cuando vayas a leer tu Biblia, una de mis recomendaciones, que algún día me hicieron también a mí en el Instituto Bíblico, es que tomes tu Biblia, ¿sí? Y antes de abrirla, prendas tu cirio. Prende tu cirio. Porque la palabra de Dios es luz también. Entonces tú prendes tu cirio, que ahí está Cristo, ¿no? Y la palabra te va a ayudar. Ahí te va a guiar, te va a dar esa luz que necesitas en ese momento en tu vida. Sobre todo en momentos difíciles, en momentos de preocupación, en momentos de angustia, en momentos como ahorita de pandemia, ¿no? Qué mejor que prendes tu cirio y lees tu palabra de Dios, ¿no? Léela. Y estoy seguro que ahí el Señor se va a manifestar en ti. Puedes también utilizar el Evangelio del día, ¿no? Yo te recomiendo que lo veas, pero búscalo en tu Biblia, ¿no? Enséñate a utilizar tu Biblia, a cargar tu Biblia, a usarla, a tenerla siempre contigo, ¿no? Bueno, muy bien. Ahora, ¿cómo leer la Biblia?
¿no? La Biblia debe de leerse en el contexto, esto te lo comentaba yo hace ratito, no de manera literal, a la luz de la enseñanza de la iglesia, no a lo que yo creo. También hay algunas Biblias que en la parte de abajo, por ejemplo, yo tengo esta Biblia que es latinoamericana. En la parte de abajo vienen comentarios. Lee los comentarios, porque esos están precisamente a la luz de la enseñanza de la iglesia. Porque algunas veces pues yo puedo entender una cosa, es que yo entiendo eso, o como le pasa a nuestros hermanos separados, ¿no? Que de repente hasta te cambian las cosas, ¿no? Es que aquí dice esto y tú dices, no, espérame, pero es que no quiere decir eso. Como no sé, lo primero que se me viene ahorita a la mente es lo de la palabra hermanos. Es que aquí dice que Jesús tenía hermanos. Dice, pues sí, dice que tiene hermanos, pero eso no es el contexto ni la enseñanza de la iglesia. En ese tiempo a los primos se les decía hermanos y no existía la palabra de primos, entonces al hacer la traducción le pusieron hermanos, pero ellos eran los primos. Entonces, cuidado con esos pequeños detalles, porque ahorita estoy siendo uno de miles, ¿no? Entonces, de la mano de nuestra Santa Iglesia Católica, podemos ir entendiendo todo este contexto y toda esta enseñanza que está ahí ya en nuestra iglesia. Y lo más importante de todo, y esto ya lo comentamos hace ratito, es buscando el sentido de salvación. La palabra busca salvarme, llevarme a Cristo, llevarme hacia la salvación. Número 4. ¿Qué importancia tiene la Biblia en mi vida diaria? Híjole, yo te diría, muchísimo, ¿no? Al leer la Sagrada Escritura, fíjate lo que dice aquí San Francisco de Sales. Leer la Sagrada Escritura es pedir consejo a Cristo. ¿Sabías eso? ¿Sabías que es pedirle un consejo a Cristo si tú lees la palabra de Dios? Es estar cerca del Señor. Esto te lo comenté hace ratito. Aquí nada más ahora sí que lo vuelvo a comentar. Es estar cerca de Cristo, es estar cerca de Dios. Muchas veces les confieso que yo agarro mi Biblia y la pongo aquí en mi corazón y digo, Señor, gracias, Señor, lámpara es tu palabra, sendero para mi vida, ¿no? Esa es tu palabra, Señor, porque es la que nos va guiando, como les comentaba yo hace ratito, sobre todo en momentos difíciles. La palabra es parecido a un instructivo que nos va acompañando en nuestras vidas y que nos indica el camino para llegar a Dios, como una brújula. Mira, aquí te pongo una imagen de una brújula, porque luego nos pasa, ¿no?, que andamos muy desubicados, ¿no? ¿A quién no le ha pasado que andas por otro lado y que de repente, no te ha pasado de que de repente ya no quieres leer la Biblia, ya no quieres ni ir a misa, y ahí pues está ganando el enemigo? Al contrario, en los momentos más difíciles, en los momentos, cáchalo y di, no, espérame, es el momento de leer la Biblia, es el momento de ir a misa, es el momento de confesarme, es el momento en el que tengo que redoblar esfuerzos de estar cerca de Dios y no estar lejos. Los momentos más difíciles debemos estar más cerca de Dios o más lejos de Dios. Pues más cerca de Dios. Ahora, Dios busca de muchas maneras establecer contacto con nosotros. En cada encuentro humano, en cada experiencia conmovedora en la naturaleza, en cada aparente casualidad, en cada reto, en cada dolor, está escondido un mensaje de Dios para nosotros. Dios se manifiesta en cada momento en nuestra vida. De nosotros depende el que estemos así con las antenitas, así, listos, que estemos así con los ojos bien abiertos para darnos cuenta de eso. ¿Cuántas veces no nos ha pasado, no te ha pasado a ti y a mí, que decimos, ¿por qué sucedió esto en mi vida? Bien, por ejemplo, yo les puedo contar una anécdota mía. Yo entre más reflexiono cómo conocí a mi esposa, yo digo, híjole, es que de veras Dios me la mandó. No había forma de que yo lo hubiera conocido. Fue justo en un momento, así, ahora sí que un momento en donde Dios me la mandó. Porque normalmente se conocen que por la universidad, o digo, por los estudios, ¿no? La prepa, ¿no? Un trabajo. Yo a mi esposa la conocí, ahora sí, por una mera casualidad. Y entre más pasa el tiempo, digo, híjole, Señor, de veras que tú me la mandaste, ¿no? Entonces, Dios se manifestó en una partecita de mi vida y ahí lo pude ver. Y conforme va pasando el tiempo, cada vez veo más y más y más que es cierto, ¿no? Entonces, aquí yo te invito a eso, a que estés muy alerta con todo lo que pasa en tu vida, porque ahí se puede manifestar el Señor y también mediante su palabra. Aún de manera más clara, nos habla cuando se dirige a nosotros en su palabra y sobre todo en la voz de la conciencia. ¿Cuál es la voz de la conciencia? La voz dentro de nosotros. Ahí te va a hablar el Señor, ¿no? Les aseguro que el que escucha la palabra y cree en aquel que me ha enviado, tiene vida eterna y no está sometido al juicio, sino que ya ha pasado de la muerte a la vida. ¿Qué te parece esto que dice el evangelio el más alto, ¿no? El del águila? ¿Cuál te decía yo? El de San Juan. Les aseguro que el que escucha la palabra y cree en aquel que me ha enviado, tiene vida eterna. De ahí la importancia
que estemos muy cerca de la palabra de Dios. Tiren la red a la derecha de la barca y encontrarán. Igual esto lo comenta otra vez, ni más ni menos, el evangelista San Juan, el capítulo 21, versículo 6. Cuando el Señor les dice, tiren la red ahí y ahí van a encontrar a los peces. Y justo los discípulos, cuando ya se habían rendido, bueno, no sé si recuerdan en qué momento es esto, es cuando ellos no se habían rendido, ellos pues estaban como que muy tristes, muy decepcionados, se habían ido otra vez, habían regresado a sus barcas a pescar, porque ya había pasado la muerte del Señor, ya sabían que había resucitado el Señor, pero ellos en lugar de ponerse a predicar y ponerse las pilas para fundar la iglesia, pues ellos se fueron a pescar, ¿no? Y justo ahí el Señor se les presenta y les dice, tiren la red del lado derecho, ¿no? Y acuérdense qué es lo que pasa, ¿no? Ya no se tenían un problema con la cantidad de pescados que habían pescado con la red, ¿no? Lo que el Señor les dijo justo se cumplió. Y así es su palabra. Su palabra nos manda a pescar a más hombres, a pescar a más almas para llevarlas a Cristo. Número 5, y con esto termino. El que Dios haya escrito un libro para comunicarse conmigo y para enseñarme el camino a mi felicidad, ¿qué implica en mi vida? ¿Qué implica en tu vida esto? Y voy a dejar ahí la pregunta, ahora sí que te voy a dejar la pregunta de tarea, porque creo que hoy te di una breve, ¿no? La verdad es que no fue muy amplia, pero fue una breve introducción a lo que es la Sagrada Escritura. Pues por lo pronto sería todo por hoy. Ha sido un gusto estar aquí con ustedes y pues adelante si tienen alguna duda, algo que les gustaría que comentáramos. No estoy viendo yo el chat, creo que Gustavo lo tiene ahí a la vista. Pues adelante, sí, déjame nada más, te tengo en silencio, dame un segundo, Gustavo, que yo soy el que estoy controlando esto. Ahí está, ya te abrí el micrófono. Listo. Listo, pues te agradecemos mucho, es efectivamente un tema amplísimo que es imposible, no digamos en 1 hora, sino en 5 horas, es imposible, ¿no? Si fueron años que tú le has dedicado y gente que le dedica muchísimo más, ¿verdad? Sí. Pero esto es como decías tú, Que les una dedican todo. probadita nada más. Es nada más meter los deditos en ese océano que es la Biblia, ¿no? Es nada más meter los deditos a ver qué tan calientito o fría está el agua. Así es tu presentación. En lo que se plantean algunas preguntas y ya tenemos una, pero ya nos contestaste parcialmente, bueno, la pregunta, pero yo tenía una, pero yo quisiera nada más, los evangelistas no conocieron en persona a nuestro Señor Jesucristo, ¿es correcto? San Juan sí y San Mateo sí. A ellos sí lo conocieron en persona. Marcos y Lucas no. Pero estuvieron muy cerca, porque por ejemplo, Marcos era discípulo de San Pedro y Lucas discípulo de San Pablo. Y aparte, Lucas, cuando yo conocí esto de que se cree que él mismo fue a entrevistar a la Virgen María, híjole, yo digo, hijo, ahora sí que con razón, ¿no? Me cayeron muchos veintes de por qué en ese evangelio encontramos datos de la infancia de Jesús que no los encontramos en otros evangelios, ¿no? Por alguna razón San Juan no lo quiso poner, ¿no? Así que el que lo puso fue Lucas. Muy bien, muy bien. Oye, a ver, mira, aquí tenemos un par de preguntas de Luis Montalvo. Primero voy a hacer su segunda pregunta y luego la primera que él nos hace. La primera pregunta dice, ¿cuántas Biblias o versiones, yo diría, reconoce la Iglesia Católica como una copia fiel de la Biblia Vulgata? Bueno, esa fue la primera que quedó como, ahora sí que como la Biblia que tenemos actualmente, ¿no? Pero Biblias, versiones, pues hay muchísimas, ¿no? Tenemos la latinoamericana, de las Américas. Últimamente conocí una Biblia que me gustó mucho, que de hecho quiero conseguir, que es la Biblia de Navarra. Esas Biblias, o las Biblias que conocemos, que están en español, son traducidas del latín, algunas del latín y del hebreo al español. Entonces, si se dan cuenta, vas a encontrar algunas variables en ciertas palabras, ¿no?
tú lees una Biblia latinoamericana y lees una de Jerusalén, por ejemplo, y sí dice lo mismo, pero no es lo mismo, ¿no? Algunas veces tienen algunas variables, ¿no? No sé si conteste con Sí. la pregunta. Y Sí la hay otra variedad, la verdad pregunta, es que desconozco exactamente cuántas, pero claro, pueden ser claro. muchísimas, ¿no? Lo que sí, Pero, lo importante sería, Gustavo, comentarles ajá. que sean Biblias oficiales y que sean autorizadas por nuestra Iglesia Católica, ¿no? Ahora, y esa es la segunda, la primera pregunta que hizo, pero yo te haría, la pasé en segundo lugar. ¿Y cómo reconocemos una verdadera Biblia católica? No te lo alcanzan a ver. Mire, Es el sello que tiene, ¿no? claro, aquí está. Exactamente. Aquí también yo te diría, bueno, pues también ve y compra pues, al lugar apropiado, ¿no? Ve a tu iglesia, ve a una parroquia, ve a una parroquia católica, a una librería parroquial Librería católica. católica. Sí, pero efectivamente es un sello de autorización Un sello de autorización. que la traducción es correcta. Exactamente. Así es. Ahora, también aquí nos hace una pregunta Reiser Montalvo, que nos pregunta que en tu experiencia, ¿cuál debería ser la mejor respuesta para darle a los hermanos separados sobre la Biblia acerca de que ellos tienen una Biblia de base católica, pero que esté incompleta? ¿Cuál, según tu experiencia, sería la mejor manera de plantearles a ellos esta situación? Ese es todo un tema. Ese es todo un tema, ¿no? Sí, es un tema, es una especialidad, Ellos, ¿no? ellos ya están casados ya con la Biblia, sobre todo la Reina Valera, hasta donde yo sé, ¿no? Sí, Y es la más esa popular Biblia entre ellos, es la ¿no? más popular entre ellos y aparte está despelucadísima de varios libros y ellos ya lo consideran como base. Y lo que dice esa Biblia es lo que, si tú no les encuentras, por ejemplo, lo del purgatorio, si no viene en la Biblia, no, ya entonces ya no existe el purgatorio, ¿no? Porque recuerden de que el problema que tenemos con los hermanos separados es que ellos solamente se basan en lo que dice la Biblia. Entonces ellos no consideran el magisterio de la iglesia ni toda nuestra tradición. Entonces, por ejemplo, ahí ellos no creen o no consideran la liturgia. Es difícil, yo te diría, Reiser, hablar con ellos de este tema, pero lo más fácil que puedes hacer es con mucha caridad decirles que, bueno, pues explicarles un poquito tal vez lo que viste el día de hoy, ¿no? Lo que aprendiste el día de hoy, de que la Biblia, pues original, pues es católica, que la iglesia se tardó 300 y tantos años en conformarla, ¿verdad? Y que pues no fue así ¿cómo le llaman así? Pues algo así rapidísimo, ¿no? Un fogonazo de ahorita la probamos y pues no, para nada, ¿no? Y también yo le diría que habría que decirles que revisen la historia de su Biblia, de dónde ellos sacaron. Y el tema es muy interesante porque en el tiempo de más o menos de Lutero, ciertas ramas de judíos de esa época, no, ahorita no tengo el nombre, si tiene un nombre de ese grupo de judíos, querían hacer muy purista sus textos talmúdicos y sacaron algunos libros porque eran más recientes. Y entonces hicieron lo mismo los protestantes. Dijeron, si ellos lo hicieron, nosotros también, y sacaron libros. Aparte que también a modo de mucha conveniencia, Sí, claro. ¿verdad? Sí, Entonces, claro. pero la respuesta sería, a ver, olvídate de mi Biblia. ¿De dónde salió tu Biblia? Sí. Esa sería la respuesta, ¿no? Sí, Bueno, sí, yo creo que no vamos a criticar ese la es mía porque no te voy a convencer, sí, claro. pero vamos a revisar la tuya, de dónde salió, y bueno, pues ahí ya te das una buena base porque son Biblias incompletas, porque porque quienes las hicieron además se basaron en textos judíos que ni Así siquiera es. son completos y que no son ni siquiera lo que corresponde a lo que actualmente los judíos ellos consideran apropiado. Entonces sería uno. Ahora, y volviendo a ese mismo, lo que comentabas hace un momento, Salvador, la Biblia, pues es nuestro libro sagrado, pero ¿dónde entra en este caso lo que es la tradición y el magisterio de la Iglesia Católica? Yo creo que en el catecismo, ahora que he estado estudiando el catecismo aquí, híjoles, pues también los voy a invitar a que luego le entremos también al catecismo de lleno. En el catecismo es donde tú vas a ver esta interconexión, déjame llamarlo de esta forma, esta interconexión,
Porque ahí es donde entra el magisterio. Ahí es donde entran las interpretaciones a la Sagrada Escritura, ¿no? Por ejemplo, yo te hablaba hace ratito del purgatorio. Pues eso lo vas a encontrar en el Catecismo de la Iglesia Católica, que claro, que toma como base algunos textos de la Sagrada Escritura, pero sobre todo el magisterio. El magisterio de la Iglesia está en nuestra doctrina, que es el Catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? Entonces aquí yo los invitaría también a estudiar el Catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? Yo que estudié Biblia durante 3 años, fue padrísimo, te invito a estudiar Biblia, sí, te va a encantar, pero también te digo, también después hay que darle al catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? Cuando te das cuenta de esas, yo les hablaba de esas reflexiones de más de 2000 años, por ejemplo, de los concilios, del concilio de Hipona, el que les mencioné hace ratito, ¿cómo fue ese concilio? ¿Cuántos concilios ha habido en nuestra iglesia? ¿Qué es lo que se ha discutido? ¿Por qué ha habido cismas en la iglesia? ¿Sabías que hubo un cisma? No recuerdo ahorita cuál cisma fue, pero sabes que hubo un cisma porque no creían en que Jesús tuviera las dos personas, es decir, la persona humana y la persona divina. Y todo eso fue un cisma, ¿no? Es que él no fue, no, él era Dios, pero no era humano. Entonces, no, era humano, pero entonces ahí empezó la rebatinga, ¿no? Cisma en la iglesia, ¿no? Por no reconocer esas dos personas de Jesús. Que Jesús tiene las dos personas, tanto la persona divina como la persona humana. Entonces, en nuestra tradición, Gustavo, ¿no? Creo que la respuesta sería ahí, en nuestro catecismo, nuestra doctrina, y también en todo el tema de la liturgia, ¿no? La liturgia también. Claro, claro. Sí, y efectivamente, digo, hice la pregunta por lo que tú decías, ¿no? Es importante leer nuestra Biblia, pues claro que es importante, pero también ser muy humildes a la hora de leerla, Sí, porque gente es mucho más brillante que nosotros sí. la han estudiado y la siguen interpretando. Y mientras hablabas, recordaba, por ejemplo, el pasaje donde decía que si tú pecas, si tu mano derecha peca, córtatela. Híjole, entonces, ¿qué hago cuando tengo algún pensamiento impuro? ¿No? Y ¿Qué me corto hago? la cabeza. ¿No? O Sí, sea, porque todavía tuerto, pues ahí medio la puedo sobrevivir, ¿no? O sea, la interpretación, digo, y eso está muy sencillo de interpretar, pero hay unas cosas mucho más complejas que sí, sí. gente mucho más brillante que nosotros nos dirige justo en la tradición y en el catecismo, ¿no? Ok, esto, bueno, se nos acabó el tiempo, ya pasamos un poquito de la hora. Vamos a dejarlo aquí por el momento. Quienes tengan más dudas y preguntas las pueden plantear vía correo electrónico para que en el transcurso de esta semana se les responda. Con mucho gusto se hará esto. Y bueno, antes de despedirnos y de cerrar la transmisión, pues nada más hacerles algunos comentarios, algunos avisos y consignas que tenemos para el día de hoy. Primero que nada, recordarles que el próximo jueves, el 3 de diciembre, ya estamos en diciembre, sigue pues, el siguiente módulo, que es la misa. Digo, como ven, todos los temas de aquí, ninguno es así pasadero, todos son súper torales. Eh, con la invitación, que van a recibir una invitación por email para inscribirse. Entonces, los invitamos a que no se la vayan a perder. Ahora bien, si se perdieron alguno de los módulos previos o los quieren volver a ver, pues está el link para que entren al canal de YouTube y puedan ver, ahí están ya las presentaciones de los 3 módulos previos. También va a estar próximamente esta presentación, entonces para quien se lo haya perdido. También invitarlos a quienes estén presentes o a quienes vean posteriormente esta presentación a que se unan a algún equipo de los apóstoles de formación católica, ya, pues precisamente para ayudar a divulgar y a dar a conocer la palabra de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y eso es súper importante porque es algo que Dios nos ha pedido. Entonces los invitamos a que se unan a alguno de los equipos de apóstoles. También es muy importante que nos acerquemos a los sacramentos, en lo particular al sacramento de la confesión y desde luego al de la comunión, ¿no? Es muy importante. También, y relacionado a la presentación que acabamos de tener, o sea, que leamos nuestras Biblias. Ya habían en alguna reflexión nos recomendaban
iniciar con 2 minutitos en la noche o 2 páginas, nada más. Y poquito a poquito, y de verdad, se pica uno. Se pica uno. Agarras un evangelio y a mí me pasa que leo el evangelio del día y ¿cuál es el del día? Ya leí el de la semana. No te paras. Es algo verdaderamente hermoso. Entonces, la recomendación es que leamos nuestras Biblias, ¿verdad? Y por último, pues que inviten a sus amigos y a sus familiares al siguiente módulo, que vean los previos, ayúdenlos y ayúdennos a formar mejores católicos. Pues, ¿por qué? Porque ya lo decíamos, el que cree en la palabra, pues tiene la vida eterna. Y las obras, ¿verdad? Eso no lo podemos hacer a un lado. Entonces, con esto vamos a dejarlo por hoy. Vamos a darle las gracias a Salvador y pues vamos a cerrar la transmisión. Antes de esto vamos a agradecer a Dios nuestro Señor y vamos a darle las gracias. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias, buenas noches y nos vemos el próximo jueves aquí, por favor, a las 8 de la noche, hora de la Ciudad de México, 9 de la noche, hora de Cancún. Buenas noches.